Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a empezar a ver el bloque uno de física, de la guía de física, y debemos saber que la física es la ciencia que estudia los fenómenos y cambios de la materia, pero sin analizar su estructura interna o sin analizar los cambios en la estructura interna, porque esa rama es la química. Nosotros vamos a estudiar solamente física y un fenómeno que vamos a estudiar es el movimiento, ¿sí? Vamos a estudiar lo que es la velocidad, la rapidez, gráficas de posición y tiempo, y el movimiento sin aceleración, movimiento con aceleración y la caída libre. Entonces vamos a empezar. Este bloque uno se titula El movimiento, la descripción de los cambios en la naturaleza. El movimiento de los objetos. Vamos a ver primero los conceptos de velocidad y rapidez, ¿sí? ¿Qué debemos de saber sobre la velocidad? Bueno, la velocidad es una cantidad vectorial. En física, un vector es aquel que tiene tres cosas: magnitud, dirección y sentido. Entonces, la velocidad es una cantidad vectorial, mientras que la rapidez solo es una cantidad escalar. Cantidad escalar no tiene dirección y sentido, solo tiene magnitud. Vamos a poner un ejemplo. A mí me gusta ilustrarlo con proyectiles. Vamos a pensar en un proyectil como el que sale pues, en la primera película de Iron Man. Al inicio ya ven que empieza la película que van a lanzar unos proyectiles. Vamos a imaginar que hay un proyectil y ese proyectil va a caer aquí, en esta zona. Entonces, el proyectil se tiene que lanzar en esta dirección y va a hacer este movimiento. ¿Sí? Para caer ahí. Entonces, este proyectil debe tener cierta rapidez. Bueno, la magnitud va a ser esa rapidez. La magnitud va a ser igual a cierta rapidez, que es una cantidad escalar. Y vamos a decir que se tiene que lanzar
a 50 kilómetros por hora. Pero además de que se le tiene que dar cierta rapidez al proyectil para que llegue a ese lugar donde quieren que impacte el proyectil, también se le tiene que dar una dirección, es decir, un ángulo de salida. Recordemos que un círculo tiene 360 grados, ¿verdad? Entonces, este ángulo, que es una partecita del círculo, han de ser unos 50 grados. Bueno, eso sería la dirección, que son 50 grados, el ángulo que se le está dando. Entonces dijimos que la velocidad es una cantidad vectorial que tiene magnitud, dirección y sentido. El sentido sería donde está apuntando la flecha. En este caso sería sentido noreste, o también podemos decirle X positivo, Y positivo. ¿Sí? Recordemos que un plano cartesiano, vamos a recordar el concepto del plano cartesiano. El plano cartesiano es un conjunto de coordenadas X y Y. Para acá están las X positivas, para acá están las Y positivas, para acá están las X negativas y para acá están las Y negativas. Si mi vector está en esta dirección, quiere decir que está en las X positivas y en las Y positivas. También podemos decirle norte, si lo vemos desde el punto de vista de puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Y entonces esta dirección sería el noreste, ¿verdad? 50 grados al noreste. Sí, porque la dirección es de 50 grados. ¿Sí? Entonces, entendiendo esto, podemos decir que la rapidez es de 50 kilómetros por hora, mientras que la velocidad es de 50 kilómetros por hora a 50 grados en dirección, perdón, en sentido noreste o X positivo
y Y positivo. ¿Sí? Entonces, ahí disculpen, me muteé. La velocidad es de 50 kilómetros por hora a 50 grados en sentido noreste. Esto sería la dirección, perdón, la magnitud. Esto sería la dirección. Y pues por último, el sentido. Entonces, la velocidad, que es una cantidad vectorial, tiene magnitud, dirección y sentido. Mientras que la rapidez, que es solo una cantidad escalar, solo tiene magnitud. ¿Sí? Entonces, la rapidez es escalar y la velocidad es vectorial. Esa es la diferencia entre una cantidad vectorial y escalar. La cantidad vectorial tiene tres componentes: magnitud, dirección y sentido, y la cantidad escalar solo tiene una magnitud. Bueno, entonces también vamos a hablar del tiempo. Es otra cantidad escalar, o sea que nada más tiene magnitud y que es muy importante analizar. El tiempo, ¿en qué lo podemos medir? Pues lo podemos medir en segundos, en horas, en minutos, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, lustros, décadas, siglos. Entonces, el tiempo se puede medir este, en diferentes unidades, pero vamos a estar utilizando el segundo y la hora, ¿sí? A veces también el minuto. Eso es lo que vamos a utilizar en este bloque. Pero recuerden, es una cantidad escalar, o sea, solo tiene magnitud. Y la magnitud puede ser 8 segundos, 10 segundos, 20 horas, 30 años, ¿sí? Pero solo magnitud. Ahora vamos a analizar las gráficas de posición-tiempo. Hay dos tipos de movimientos: el movimiento con velocidad constante y el movimiento con velocidad variable o aceleración. Generalmente son vistos como movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nosotros vamos a empezar con el que tiene velocidad constante, es decir, que la velocidad nunca cambia. Vamos a pensar en un automóvil que va a 50 kilómetros por hora. Un automóvil que va a 50 kilómetros por hora, en la primera hora va a 50 kilómetros por hora.
En la segunda hora sigue a 50 kilómetros por hora. En la tercera hora sigue a 50 kilómetros por hora y así sucesivamente. Entonces la gráfica que formaría es esta primera que tenemos de velocidad contra tiempo. Vamos a analizar esta gráfica. Vamos a ponerle datos. Dijimos que lleva 50 kilómetros por hora. Entonces, esta es la gráfica de velocidad con respecto al tiempo. El tiempo sería 1 hora, 2 horas, 3 horas y hasta ahí le vamos a dejar. Le podemos poner más, pero hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, en la primera hora dijimos que va a 50 kilómetros por hora. En la segunda hora sigue a esa misma velocidad. Y en la tercera hora sigue a esa misma velocidad. Por eso la gráfica no sube ni baja, se mantiene constante. Ahora, ¿qué pasa si analizamos este movimiento en una gráfica de posición contra tiempo? Bueno, vamos a ponerle el tiempo, 1 hora, 2 horas y 3 horas. Tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. En la primera hora, en esta primera hora, o sea, en este punto, en esta primera hora, ¿cuánta distancia recorre? Pues si va a 50 kilómetros por hora, en 1 hora recorre 50 kilómetros. Y luego sigue avanzando el automóvil. Y en este punto, en la segunda hora, ¿cuántos kilómetros recorre? Ah, pues ya lleva el doble, ya lleva 100 kilómetros. ¿Sí? Luego en la siguiente hora, en la tercera hora, ¿cuánto ha recorrido? Ah, pues ya ha recorrido 150 kilómetros. ¿Sí? ¿Se fijan? Su velocidad estuvo constante, no cambió, pero sí estuvo aumentando la distancia que recorría a una velocidad constante. Y aquí tenemos la fórmula para encontrar la distancia. La fórmula para encontrar la distancia sería multiplicar la velocidad por el tiempo. Por ejemplo, 50 por 1, 50. ¿Sí? 50 por 2, 100. 50 por 3, 150. ¿Sí? O sea, la velocidad a la que va por el tiempo que ha transcurrido. Dijimos que va a 50 kilómetros por hora, ¿verdad? 50 kilómetros por hora por 1, 50. 50 por 2, 100. 50 por 3, 150. Y de esta misma fórmula, pues podemos despejar la velocidad. La fórmula de la velocidad es distancia entre tiempo. Ya tenemos dos fórmulas. Y de esta misma fórmula podemos despejar el tiempo. El tiempo sería velocidad, perdón, distancia
entre velocidad. Entonces, anoten por favor estas tres fórmulas porque las vamos a estar utilizando más adelante. Tenemos una fórmula para encontrar la distancia, otra fórmula para encontrar la velocidad y otra fórmula para encontrar el tiempo de recorrido. Bueno, vamos a ver la relación entre un conjunto de datos. Por ejemplo, aquí tenemos varios tiempos y la posición que lleva este objeto a cada tiempo. Dice el problema, Ricardo juega con su patineta en el parque y Raúl registra la posición que ocupa respecto al tiempo en la siguiente tabla de valores. ¿Sí? Perdón, se dejó de compartir mi pantalla. A ver, ahí está de nuevo. Entonces, dice que al tiempo cero, aquí está el tiempo cero, es una gráfica, esta aquí representa el tiempo, esta línea representa el tiempo y esta otra línea representa la distancia o la posición. Y esta tercera línea en amarillo, pues representa cómo se va moviendo el objeto, cómo va aumentando la posición conforme pasa el tiempo. Entonces decimos que al tiempo cero, la posición del objeto es cero. No ha recorrido nada, aquí está. Y luego al tiempo 1, la posición es 2.5. Es decir, ha recorrido 2.5 metros. ¿En cuánto? En un segundo. Aquí está. 2.5 metros en un segundo. Luego, al tiempo 2, ha recorrido 5 metros. O sea, a los 2 segundos, ha recorrido 5 metros. A los 3 segundos, ha recorrido 7.5 metros. A los 3 segundos, ha recorrido 7.5 metros. Y así va avanzando de forma proporcional. Si se fijan, sube 2.5 metros cada segundo que pasa. Ese dato es muy importante porque si lo interpretamos, es la velocidad, ¿sí? La velocidad es de 2.5 metros por segundo. Bueno, aquí lo estamos interpretando de la gráfica, pero nosotros ya tenemos los datos, así que podemos utilizar la fórmula de velocidad
que por acá arriba la habíamos anotado, ¿verdad? Velocidad es distancia entre tiempo. Velocidad es distancia entre tiempo. Yo voy a agarrar cualquiera de estos datos. Por ejemplo, vamos a agarrar este y vamos a sustituir los datos. Dice que el tiempo es de 4 segundos, ¿verdad? Entonces le pongo aquí 4 segundos. Y también dice que la distancia o la posición es de 10 metros. Entonces, en vez de distancia pongo 10 metros. Y así yo puedo agarrar cualquier conjunto de datos. Puedo agarrar este conjunto de datos o puedo agarrar este otro conjunto de datos. ¿Sí? Y nada más divido 10 entre 4, 2.5. 10 entre 4, 2.5 metros sobre segundo. Entonces, esa es mi velocidad, que la puedo interpretar en la gráfica o puedo utilizar esta fórmula para sacar esa velocidad. Vamos a realizar algunos ejemplos. Dice, observa la siguiente gráfica. En ella se muestra la posición de un automóvil respecto al tiempo. Con base en ella, ¿cuál es la magnitud de la velocidad en el intervalo de 2 a 8 horas? Okay. Aquí tenemos la gráfica, tenemos los tiempos en horas. Dice que a las 2 horas lleva 160 kilómetros recorridos, a las 4 horas lleva 320, a las 6 horas lleva 480. Me pregunta la velocidad en el intervalo de 2 a 8 horas. Yo sé que a las 2 horas lleva 160 kilómetros y a las 8 horas lleva 640 kilómetros. Entonces, ¿qué me está preguntando? Me está preguntando la magnitud de la velocidad. Ya sabemos que la magnitud de la velocidad es la rapidez, ¿sí? Me está preguntando a cuántos kilómetros por hora va. Y yo sé que la fórmula es velocidad igual a distancia entre tiempo. Así que yo puedo hacer dos cosas. La forma rápida sería agarrar un conjunto de datos. Por ejemplo, puedo agarrar este primer conjunto de datos, 160 kilómetros y 2 horas. Entonces,
lo sustituyo en mi fórmula. La distancia dice que es 160 kilómetros entre 2 horas, ¿verdad? Entre el tiempo. 160 entre 2. Pues 80. ¿80 qué? 80 kilómetros sobre hora. Y ya encontré ahí mi velocidad. $80 kilómetros por hora. O puedo hacer, pues, una forma que es más correcta cuando batallamos a veces para interpretar los datos o queremos analizar intervalos variables, o sea, donde la velocidad cambia, o sea, donde la velocidad es constante solo en ciertas zonas. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, vamos a utilizar la misma fórmula. Velocidad es igual a en este caso sería distancia entre tiempo también, pero como nos están dando 2 puntos, nos piden el intervalo de 2 a 8 horas, o sea, este punto y este punto y este otro punto y este otro punto, pues voy a utilizar la fórmula desarrollada, que es la distancia 2, o sea, la distancia del segundo punto, menos la distancia 1, o sea, la distancia del primer punto, entre el tiempo 2, o sea, el tiempo del primer punto, menos el tiempo 1, es decir, el tiempo del primer punto, donde este es el punto 1, o vamos a decir, esta es la distancia 1 y el tiempo 1, y el otro intervalo que nos piden, pues es la distancia 2 y el tiempo 2. Y de esa forma digo, distancia 2 menos distancia 1, es decir, 160, perdón, la distancia 2 es 640, ¿verdad? 640 menos 160. Ya sabemos que todo esto son kilómetros, ¿verdad? Entre tiempo 2, que es 8, menos tiempo 1, que es 2. Ya sabemos que estos son horas. De esa forma decimos o calculamos 640 menos 160, pues 480. Entre, bueno, 480 kilómetros, ¿verdad? Entre 8 menos 2, 6. 8 menos 2, 6 horas. Y hacemos la división. Háganla. Puede ser con su celular, a mano, con una calculadora. 480 entre 6. 6 por 8, 48. 80. 80 kilómetros por hora. ¿Sí?
llegamos al mismo resultado, pero esta segunda fórmula, ¿sí? Esta segunda fórmula es la más correcta cuando hay diferentes intervalos de tiempo. Cuando nos piden un punto específico, o sea, un solo conjunto de datos, lo más correcto, bueno, lo que hay que hacer es utilizar esta primera fórmula. Cuando nos piden un intervalo de tiempo, lo más correcto sería utilizar la fórmula desarrollada. Bueno, entonces, con esta primera parte del video, vamos a contestar ciertos reactivos de repaso del bloque uno. Vamos a contestar la pregunta número 1, la 2, la 3, la 4, la 6, la 7, la 8 y la 9. Sé que les pude haber dicho de la 2 a la 9, pero estamos analizando una por una para que, para que ustedes vean, ¿verdad? Todas las que tenemos que contestar. Y hasta ahí vamos a contestar por lo pronto, ¿sí? Vamos a contestar estas 9 preguntas y pues ya saben, pueden encerrar el inciso correcto o que consideren correcto y mandarme un screenshot de esta primera hoja, o pueden escribir en su libreta el número de pregunta y el inciso que consideren correcto sin tener que escribir toda la redacción, ¿sí? Entonces, esta es la primera parte de física y es lo que queda pendiente de tarea.